Hola amigos del YouTube, en el video del día de hoy van a aprender cómo se crea la animación de texto, el cual por ejemplo van a poder utilizar para el intro de sus videos. Ahora pasemos a Premiere Pro para ver todos sus pasos. Lo primero es crear un fondo para nuestro título animado. Damos clic en el botón Nuevo elemento y seleccionamos Color Matte. Clic en OK y elegimos un color para el fondo. Le voy a poner por nombre azul. Y ya que lo tenemos en el panel del proyecto, lo seleccionamos y arrastramos a la línea del tiempo. En este segundo paso buscaremos hacer más llamativo este azul todo aburrido. Para eso modificaremos un valor en la opción viñeta del panel Lumetri Color. Cambio mi área de trabajo a gráficos esenciales. Panel Lumetri Color. Doy clic en viñeta. Y en cantidad muevo este selector hacia la izquierda para que nos queden menos de 1.9. Y con esto le damos un toque diferente al fondo. Ahora vamos con la animación del texto. Seleccionamos la herramienta para texto o presionamos la tecla T. Clic en el fondo y escribimos nuestro texto. Para este caso va a ser tutorial. Voy a elegir la fuente. Clic en la herramienta selección, verificando que la capa del texto esté seleccionada. Y en este menú de la derecha vamos a ajustar la capa de texto, posicionando el texto al centro del cuadro, dando clic en estos dos botones. Y incremento la escala a 160. Y por supuesto acá pueden hacer todos los ajustes que quieran, no hay problema. Ahora vuelvo al área de edición. A continuación, dentro del panel de efectos, buscamos por el efecto Basic 3D. Este lo van a encontrar debajo de efectos de video, perspectiva. Lo selecciono, lo arrastro y lo aplico a la capa del texto. Porque con este haremos que las letras den vuelta. Y hoy sí, estamos listos para la animación. Nos dirigimos al panel de efectos de control. Muevo esta guía al comienzo. Ubico el efecto que agregamos y dentro de este establecemos en la opción inclinar 90 grados. De esta manera el texto desaparecerá. Habilitamos un keyframe dando clic en este cronómetro y movemos la guía unos 8 cuadros adelante. Estamos en 0. Luego cambio el valor de inclinar 2 veces 0. De esta forma logramos que dé vueltas un par de veces sobre su propio eje. Ahora, para que las letras se muestren de una forma, digamos, fluida, damos clic derecho sobre el segundo keyframe y seleccionamos entrada fácil. De esta manera se logra que el texto se mueva más rápido al comienzo y gradualmente se vaya deteniendo cuando se aproxime al último keyframe. En el próximo paso del tutorial vamos a buscar por el efecto crop. Lo seleccionamos y arrastramos a la capa de texto. Este efecto debe estar por encima del otro. Doy clic sobre su nombre y luego ajusto el recorte para que solo sea visible la primera letra. Ahora en efecto buscamos por el desenfoque direccional. Lo seleccionamos y arrastramos sobre la línea del tiempo para agregarlo a la capa de las palabras.
Y dentro del efecto establecemos la longitud de desenfoque a 20. Luego muevo la guía 4 cuadros hacia atrás y creamos un keyframe dando clic en el cronómetro. Muevo la guía al inicio y cambio el valor a 0. Una última vez muevo la guía 9 cuadros hacia adelante y de nuevo en valor a 0. Muevo este efecto arriba de 3D y así es como hemos animado nuestra primera letra. Ahora solo tenemos que hacer lo mismo con las letras faltantes, lo cual será menos complicado de hacer. En este paso número 7 duplicaremos esta capa de texto, manteniendo presionada la tecla Alt más el clic izquierdo y arrastramos hacia arriba. Recordemos que esta va a ser nuestra segunda letra, por lo que tiene que aparecer un poco después de la primera. Así que debemos moverla unos 4 cuadros adelante. Nos movemos al panel de efectos de control, buscamos el efecto crop, damos clic y ajustamos el recorte para que la segunda letra aparezca. Y ahora hacemos el mismo proceso una y otra vez para cada letra. Entonces muevo la guía donde estaba y de aquí 4 cuadros adelante. Estamos en 4, la llevamos hasta 8, duplico la capa y la pongo donde está la guía. Adelanto un poco la guía, clic en el efecto crop, ajusto el recorte y nos movemos a la siguiente letra. Volvemos a gráficos esenciales porque ahora voy a agregar el segundo texto, el cual esta vez va a ser Premiere. Y en editar incrementamos el valor de escala a 200. Ponemos el texto en el centro dando clic en estos dos botones. Y usamos el control vertical para ponerlo debajo de la otra capa, o también podríamos moverlo a donde quisiéramos utilizando el ratón. Ok, ahora tenemos que arrastrar esta capa al punto donde tiene que entrar, que para mí eso va a ser después que el texto tutorial aparezca. Muevo la guía 5 cuadros adelante y después nos vamos al panel de efectos de control, donde animaremos la posición dando clic en el cronómetro. Movemos la guía al inicio y cambio el valor de Y a 740 para que el texto se nos muestre de esta forma. De nuevo clic derecho sobre el segundo keyframe y seleccionamos entrada fácil.
Muevo la guía al inicio. A continuación le agrego animación a la opacidad. Para eso cambio este 100% a 0. Clic en el cronómetro. Muevo la guía 5 cuadros adelante. Y vuelvo el valor a 100%. Y como resultado conseguimos este texto animado súper genial. Seguimos editando nuestro título animado. Vamos a seleccionar todas las capas de texto. Clic derecho. Y seleccionamos Next. Escribimos texto. Aceptamos. Ajustamos la longitud. Vuelvo esto hacia abajo. Y ahora podemos aplicar efectos a todas estas capas de texto de una sola vez, simplemente con agregarlas a la secuencia. Miren que la podemos ver como que si fuera un grupo. Y también ahora podemos ir y reajustar la escala. Otra cosa que podemos hacer es agregarle sombras al texto. Buscamos por el efecto Drop Shadow. Lo arrastramos y aplicamos a la secuencia. Nos vamos al panel de efectos de control. Buscamos el efecto. Y en distancia cambiamos este valor por 13. Y en suavidad lo establecemos a 5. Ingreso 5, Enter. Estas dos opciones dependerán del gusto de cada quien, si las ponen o no. Lo siguiente que haremos es transformar nuestro texto en un logo. Para eso debemos agregar el efecto Basic 3D a la secuencia. Y movemos la guía donde queremos que ingrese el logo. Nos vamos a efectos de control, busco el efecto que hemos agregado, doy clic en el cronómetro del control girar y muevo la guía unos 8 cuadros adelante y hacemos que el texto gire 270 grados. De esta manera nuestro texto rotará una vez y después de eso desaparecerá. Y por último no olviden dar clic derecho sobre el segundo keyframe y seleccionar entrada fácil. Ahora buscamos por el efecto desenfoque direccional y se lo agregamos al texto. Movemos la guía al centro del primer keyframe. Le damos animación al control longitud de desenfoque, dando clic en su cronómetro. Muevo la guía 6 cuadros adelante y le ponemos por valor 180. También cambiamos en dirección a 90 grados. De esta manera miraremos que el texto se mueve en la dirección correcta. Y esto sería todo por el texto. Luego colocamos este efecto arriba de los otros dos anteriores. Y listo. Ahora marcamos el punto donde el texto se va a convertir en el logo. Para eso movemos la guía justo antes de que desaparezcan las letras, que es por aquí, y presionamos la tecla M. Y con esto se nos crea esta marca. Luego importamos nuestro logo. Y lo arrastramos en la línea del tiempo exactamente donde está la marca. Voy a ajustarlo para que tenga la misma duración del texto. Una vez seleccionado, a continuación en efectos de control ajustamos la escala del logo a 70. Ahora buscamos de nuevo el efecto 3D y lo arrastramos sobre efectos de control.
Vamos al control girar, clic en el cronómetro y le ponemos 90 grados. De esta manera nuestro logo es invisible. Después movemos la guía 6 cuadros adelante y esta vez le ponemos en girar 1x0, que 1x0 significa una rotación. Lo siguiente será agregar el efecto Gaussian Blur. Se lo agregamos al logo, lo buscamos. Ahora activo la animación, doy clic en el cronómetro de los primeros controles, selecciono horizontal en el segundo y muevo la guía al inicio y pongo como valor 100%. Y con esto damos la impresión de que el texto se convierte en el logo. Y si lo quieren, también le podemos agregar una sombra al logo. Buscamos por el efecto Drop Shadow, clic en el efecto y lo arrastro a efectos de control. Ahora en el control distancia cambio el 5 por 24 y en suavidad lo subo por ejemplo a 29. Si les gustó, no olviden dejarle al video un like, de esta manera ayudarán bastante al canal. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos veremos hasta la próxima.